Es una bendición poder venir, adorar y servir a ese Dios vivo, el cual nos ha rescatado a cada uno de los que estamos en este lugar. Es un privilegio, créanme, donde quiera que vayamos, encontrar un lugar donde servir, donde adorar al Señor. Es una bendición, porque los tiempos, hermanos, se están poniendo difíciles. Los tiempos están difíciles. Nosotros tenemos que procurar buscar más la presencia del Señor. Doy gracias, hermano, a hermano René, su esposa, por la oportunidad que nos dan de poder venir a este lugar y compartir este mensaje, porque créanme, no cualquiera va a invitar a otro hermano a llevar el mensaje, a la palabra del Señor. Tiene que conocerlo, tiene que saber. Y le damos gracias a Dios, hermano, que puso el sentir en el corazón de mi hermano para que nosotros podamos estar en este lugar. Así es de que créanme que es de mucho gozo, de mucha bendición para mí, como yo sé que para ustedes, porque el Señor nos habla primeramente a nosotros y luego a toda la congregación. Así es de que en esta ocasión, hermano, vamos a ir directamente a la palabra del Señor, ahí en el libro de Marcos, capítulo 2. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 2. Aleluya. Amén, amén. Es un pasaje muy conocido, hermano. Amén, amén. Gloria al Señor. Le invito a que se ponga de pie para leer la palabra del Señor en reverencia. Gloria al Señor. Dice del versículo 1 en adelante: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, amén. Estaba ahí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en el espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Démosle gracias al Señor por permitirnos leer su palabra. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos primeramente contigo por la oportunidad que tú nos das de poder venir y adorarte, de poder venir y presentarnos delante de ti, Señor, y poder leer, poder meditar en tu santa palabra, oh Dios. Te pedimos que sea usted hablándonos en esta hora, que sea usted trayendo ese mensaje, Señor, que sea usted usando mi boca, que sea usted abriendo nuestros oídos, nuestros corazones, para poder recibir, para poder atesorar tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando por un momento en el tema un pueblo unido. Aleluya. Gloria al Señor. Un pueblo unido, así como dice en la política, un pueblo unido jamás será vencido. Pero en esta ocasión, hermano, nosotros somos un pueblo especial. Nosotros no somos un pueblo político. Nosotros somos el pueblo de Dios. Un pueblo de real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo especial, hermano. Un pueblo unido, porque allá afuera hay muchos tipos de pueblo y dicen: no, somos un pueblo unido. Muchos se unen para hacer una protesta.
Muchos se unen, hermano, para hacer una revolución. Muchos se unen para hacer maldad. Pero nosotros hoy nos hemos reunido para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos un pueblo escogido, hermano. Gloria al Señor. Nosotros nos hemos unido. Pero vamos a partir desde el principio, hermano. Muchos decimos, nos unimos, pero ¿qué es unirnos? ¿Qué es reunirnos? La palabra unido, hermano, significa juntar dos o más cosas o personas en sí, formando un todo. Hacer que varios se junten para formar uno solo. Ve, hermano, hacer que varias personas se reúnan, se junten para formar uno solo. Eso es cuando algo se une, porque difícilmente vamos a estar unidos, hermano, si uno viene con un sentir y otro viene con otro sentir. Difícilmente se va a poder unir. Para que nosotros estemos unidos, tenemos que estar en un mismo sentir. Y en esta mañana nosotros tenemos el sentir de adorar. Nosotros tenemos el sentir de dar la gloria a aquel que se la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nadie merece gloria, hermano. De los que estamos aquí, nadie merece gloria. El único que la merece es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A Él venimos a adorar, hermano. Y vea qué importante es estar unidos. Qué importante es que el pueblo se una. Porque dice su palabra, separados de mí, nada podemos hacer, hermano. Ni siquiera dar un paso. Aleluya. Ni siquiera abrir nuestros ojos. Usted puede ver algo tan sencillo, levantarse en la mañana, se levantó, fue al baño y tal vez se volvió a acostar. Para muchos dicen, no, eso es sencillo. Pero no vemos la importancia, hermano, y no reconocemos que separados de Dios nada podemos hacer. Ni siquiera sentarnos en nuestra cama, hermano. Y vea que la orden del Señor es que su pueblo permanezca unido. La orden del Señor es que nosotros nos unamos. Porque unidos, hermano, el enemigo no va a poder contra nosotros. Es lo que mandaba el Señor a Moisés cuando iba a rescatar a su pueblo de la esclavitud allá en Egipto. El Señor mandó a Moisés que se presentara delante de Faraón y que dejara ir a su pueblo para que le adoraran, para que le sirviera en el desierto. Pero ¿qué hacía Faraón, hermano? Él se oponía. Y cuando él cedía, está bien, deja que vayan los hombres, que vayan las mujeres, pero que se queden los niños, que se queden los animales. ¿Y qué pasaba? Esa no era la orden del Señor. El Señor siempre le decía a Moisés, deja que todos, el Señor decía que todos vengan a adorarme, que todos vengan a servirme, hombres, mujeres, ancianos, animales. El Señor quería que todo su pueblo se reuniera para adorar. El Señor no iba a permitir que solamente los hombres fueran a adorar y las mujeres se quedaran, o que los niños y los ancianos se quedaran. La orden del Señor era que todo su pueblo se reuniera, hermano, que todo su pueblo estuviera unido para adorar, porque cuando se reúne el pueblo, cuando el pueblo se reúne en uno solo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, grandes cosas suceden, hermano. Donde la presencia de Dios está, grandes cosas suceden. Y yo sé, hermano, que la presencia de Dios está aquí. Podemos sentir, vemos moverse el poder de Dios y sabemos que aquí grandes cosas suceden. Grandes cosas vienen para esta iglesia, hermano. Grandes señales el Señor va a hacer en medio de su pueblo. Pero la orden es, hermano, que permanezcamos unidos. Esa es la orden. Nosotros, hermanos, somos parte de un cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Todos somos parte de ese cuerpo. Él es el único, hermano, que nos ha reunido en este lugar. Que nos permite que estemos unidos. Porque si fuera por nosotros, si fuera por usted, hermano, no se ha imaginado dónde estaríamos en este momento. Así es. Estaríamos en otro lugar. Tal vez para muchos es el único día que pueden descansar y dijeran, no, hoy me quedo en la casa, hoy me voy con mi familia, hoy voy a hacer algo, voy a comprar. Pero no es por nosotros, es la voluntad de Dios que nos permite que estemos unidos en este lugar, que nos reunamos para adorar, hermano. Él nos unió para que formamos un solo cuerpo, y el cual Cristo
es la cabeza. Amén. Amén, amén. Cristo es la cabeza, Sí, hermano. Señor. ¿No le ha pasado que muchas veces tal vez usted quiere mover un pie y fácilmente lo hace? Quiere mover el otro y fácilmente lo hace. Pero es, hermano, porque la mente le está mandando la orden al pie para que se mueva. De la cabeza sale esa orden para que pueda mover el pie. El pie por sí solo no va a tomar la decisión de moverse. La mano no se va a mover. Tiene que recibir la orden. Así es. Entonces nosotros somos así, hermano. Nosotros hemos recibido la orden de la Amén, cabeza. amén, Nosotros amén. somos el cuerpo. Amén. Tan siquiera, hermano, si usted es parte de un dedo, pero tiene que gozarse porque es parte de ese cuerpo precioso, hermano. Tal vez el dedo más pequeño, pero nosotros somos parte de ese cuerpo. Yo no sé qué parte del cuerpo soy, pero lo que me interesa es ser parte de ese cuerpo, hermano. Que seamos parte de ese cuerpo. Porque si nosotros somos parte de ese cuerpo, sabemos que cuando recibimos esa orden, nosotros nos vamos a mover. Y no nos vamos a mover por nosotros mismos. Nos vamos a mover porque el Señor es el que así lo decide. Aleluya. Vea, hermano, cuando un ejército está en guerra, como lo mencionaba el hermano, en esta ocasión Rusia y Ucrania están en guerra. Entonces, cuando el pueblo del Señor está en guerra, ¿qué es lo que hace, hermano? Nos unimos. Todos nos unimos. Usted no va a ir a pelear una batalla, una guerra, y un hermano se va a ir para un lado, otro hermano se va a ir para el otro lado. Vamos a estar divididos. No se puede. Nosotros vamos a estar unidos, hermano. Un ejército para ir a pelear una guerra se une. Todos están unidos y todos van al frente a pelear. Porque así es como se gana una batalla. Así es como se pelea una batalla. Estar unidos, hermano. Señor, amén. Nosotros tenemos que unirnos para atacar y vencer al enemigo. La iglesia no puede, hermano, ganar la batalla pretendiendo estar separada. No se puede. Nosotros para poder pelear, para poder ganar una batalla al enemigo, tenemos que estar unidos en oración. Eso es lo que el Señor nos está mandando, que nos unamos en oración, hermano. De esa manera es como usted y yo ganamos las batallas. De esa manera es como usted y yo peleamos, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vea en este pasaje que hemos leído, hermano, usted podrá decir, pero ¿qué menciona de unirnos? Desde el principio vemos que cuando Jesús entró a Capernaum, dice, en la casa donde estaba ya no había lugar, ni siquiera a la puerta, todo estaba lleno. Imagínense que este lugar está lleno y ya no cabe una persona más. Todos estaban unidos, hermano, escuchando la palabra del Señor. Todos estaban reunidos, escuchando al que hablaba, porque sabían que el que estaba ahí era el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, vea, ahí encontramos una situación, un paralítico. Él no podía ir por sí solo a la casa. Él no podía decir, oh, allá está el maestro, voy a ir a recibir mi sanidad, voy a ir a recibir mi milagro. Él no podía por sí solo. Él necesitaba que un grupo de personas se unieran para que lo pudieran llevar. Y vea, hermano, encontró a cuatro que se dispusieron a ayudarlo. Aleluya. 4 que hicieron el esfuerzo de llevarlo. Tal vez esos 4 pudieron estar antes que él ahí, antes de que esa casa se llenara, pero ellos esperaron porque querían ayudar a esa persona, porque querían unirse, porque sabían que unidos, hermano, era más fácil conseguir ese milagro, porque Aleluya. Unidos, hermano, algo el Señor iba a hacer. Cuando el pueblo se une, hermano, cosas grandes suceden. Aleluya. Sí, Señor. Ve, hermano, estos hombres se unieron y cargaron a ese paralítico. Pero qué sorpresa se llevaron, hermano, cuando llegaron frente a la puerta y vieron que ya no había lugar, que ya no podían de entrar. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros cuando vamos a un lugar, qué sé yo, alguna oficina o al supermercado, y vemos que ya la puerta ya no cabe ninguna persona, que todo se está cerrando porque ya no hay lugar para nosotros para poder de entrar?
Nosotros decimos, nos desilusionamos y nos regresamos. Otros decimos, no, vengo otro día, vengo más tarde. Pero estas personas, hermano, sabían que ya no tenían otra oportunidad, que ese era el momento exacto para poder ellos estar ahí. Sin importar, hermano, cómo estuviera el lugar de lleno, sin importar la situación, ellos sabían y conocían que esa era su oportunidad. Amén, sí, Señor. Yo no sé, hermano, si usted sabe y usted reconoce cuando es su oportunidad de adorar, cuando es su oportunidad de clamar. Todos pasamos por ese momento en el cual entramos en la oración y todos sabemos que ese es el momento exacto cuando usted tiene que clamar más, cuando usted tiene que buscar más, porque la bendición ya ha sido despachada. Solo está que nosotros la recibamos, solo está que nosotros nos sumerjamos un poco más, hermano, y la promesa del Señor desciende sobre nosotros. La promesa del Señor está, hermano. Amén, La amén. palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén, amén. Sí, Señor. Pero vea a estas personas, hermano, estos 4 amigos, si lo podemos llamar así, ellos, me imagino, se quedaron viendo a todo alrededor. Tal vez alguna ventana donde podían entrar. Tal vez si pedían permiso a las personas, los dejaban. Pero no. Ellos descubrieron el techo, dice, y me imagino que uno se tuvo que subir para ver dónde estaba exactamente el Maestro, dónde estaba el Señor Jesucristo. Y cuando ya lo descubrieron dónde estaba, subieron al paralítico. Imagínense lo difícil que ha de haber sido. Ahora en silla de ruedas, hermano, es más fácil mover a una persona que no puede caminar. Así es. Lo pueden llevar de un lado para otro, lo pueden entrar donde sea. Pero que le digan a usted, súbame a una persona en silla de ruedas al techo, Aleluya. se pone difícil la situación. Así es. Así seamos 4, se pone difícil. Porque tal vez lo podemos levantar a cierta altura, pero ya en el techo. Pero ellos, hermano, no les importó. Ellos estaban unidos para ayudar a esa persona. Ellos se unieron con fe para ayudar a ese paralítico, porque ellos sabían que era el momento, que el Maestro estaba en casa. Vean la fe tan increíble de ellos. Eso es lo que el Señor vio. La fe de esas personas. Cuando ya empezaron, hermano, a quitar, a remover el techo, me imagino que basura tuvo que caer. Imagínense que alguien venga a abrir un techo aquí, no va a quedar limpio el piso. Así es. Va a caer basura. Basura le caía en la cabeza a las personas. Tal vez al Señor Jesucristo le cayó también, porque Él estaba ahí. Pero a ellos no les importó eso. Al Señor no le importó, hermano. Él solo vio la fe de ellos. Él vio arriba y vio que alguien estaba descendiendo para recibir su milagro. Nosotros, hermanos, venimos a este lugar para recibir su milagro. Venimos a este lugar para recibir la palabra del Señor. Para eso nos unimos, hermanos. Y vea, cuando el Señor vio la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. ¿Para qué iba el paralítico, hermano? Para ser sanado. Pero ¿con qué salió el paralítico? Salió perdonado de ese lugar. Y déjeme decirle, cuando el Señor nos perdona a nosotros, perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que recibimos sanidad. Porque el paralítico fue sano también en ese momento. El paralítico fue sanado. Y así es con cada uno de nosotros, hermano. Nosotros muchas veces no vemos en nuestro cuerpo físico las sanidades. Pero cuando el Señor nos perdona, el Señor está sanando nuestro espíritu también. ¡Aleluya! El Señor nos sana de enfermedades espirituales que nosotros no nos damos cuenta, hermano. Y por eso tenemos que agradecerle al Señor. Gloria a Dios. Vean lo impresionante. Cuando llegaron a esa casa, todo estaba lleno. Nadie veía al paralítico porque todos estaban enfocados en el Señor. Así es. Todos estaban escuchando la palabra de Dios. Nadie volteaba a ver para atrás que venía el paralítico. Porque me imagino tal vez que si ellos vieron que venía un paralítico, todos los que estaban reunidos sabían que el Señor iba a hacer un milagro, que el Señor lo podía sanar, que para Él no era nada difícil. Me imagino que el pueblo, que las personas que estaban ahí se hubieran hecho a un lado para que pasara. Pero nadie veía al paralítico. Cuando estamos enfermos, hermano, nadie nos va a ver. Cuando estamos enfermos, nadie nos va a tomar en cuenta.
Pero vea, hermano, cuando ya somos sanados, cuando el Señor nos restaura, el Señor nos pone en lugares celestiales a cada uno de nosotros. El Señor nos cambia de posición. Ve el paralítico, hermano, cuando salió por la puerta. Salió entre medio del pueblo. Dice que todos se hicieron a un lado y todos lo veían. Antes nadie lo vio, antes nadie le abrió espacio. Pero cuando él salió, hermano, todos se hacían a un lado porque él salió transformado. Gloria a Dios. Ahora salió, hermano, una nueva persona. Aleluya. Ahora él sabía que era parte de ese cuerpo, de ese pueblo unido, hermano. Gloria al Señor. Vemos lo importante que es, hermano, estar unidos. Amén. La iglesia siempre tiene que estar unida. Amén. Si hay división en medio de la iglesia, hermano, el enemigo de ahí se aprovecha. El enemigo va a ver esa puerta abierta y ahí se comienza a meter. Y luego se separa la iglesia, se divide y se destruye la iglesia. Pero si la iglesia está unida, si el pueblo está unido, el enemigo no va a poder entrar por ningún lugar, ni siquiera por el techo va a poder entrar el enemigo, porque la presencia del Señor va a cubrir todo ese lugar. Gloria al Señor. Tenemos que estar siempre unidos. Cuando la iglesia, hermano, comenzó a formarse, en el principio la iglesia era muy unida. Así es. La iglesia, todos permanecían unidos, en un mismo sentir. Todos compartían, todos eran muy unidos. Les voy a invitar que vayan al libro de los Hechos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 4. Aleluya. Un pueblo unido hace grandes cosas en el Señor. Amén, amén. Pero un pueblo dividido nada puede hacer. Amén, amén. Sí, Señor. Hechos capítulo 4 del versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vea, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vea, hermano, todos tenían una misma cosa en común. Amén. Para ellos, hermano, desde el momento que formaron parte de ese cuerpo, para ellos ya no importaba nada. Ellos estaban unidos. A ellos lo que les importaba, que el hermano tuviera lo necesario, lo suficiente para poder sobrevivir. Aleluya. ¿Por qué cree, hermano, que ellos vendían todo y lo compartían? Porque ellos estaban muy unidos. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, unirnos, hermano. Amén. Es muy difícil hoy en día ver un pueblo unido, pero déjeme decirle que sí se puede. Amén. Sí se puede ver un pueblo unido. La iglesia puede estar más unida que nunca, porque la venida del Señor está pronto, hermano. Amén. La venida del Señor está cada día más cerca, y Él viene por un pueblo limpio, por un pueblo unido, sin mancha y sin arruga. Amén. Amén, Señor. Vea, hermano, al principio la iglesia era muy unida, muy unida. Se veía la unidad en ellos. Si alguien tenía que comer, el vecino iba a tener que comer también. Sin importar, ellos vendían las propiedades y lo compartían entre ellos, hermano. Eso es un ejemplo de un pueblo unido. Aleluya. Pero déjeme decir, hermano, que siempre habrá alguien que no quiere estar unido y que quiere pasarse de listo.
Siempre van a haber personas así, hermano, que no quieren permanecer unidos. Siempre va a haber alguien que va a querer endulzarle la cabeza al pueblo y decir, no, sepárate. ¿Cómo vas a vender tu casa y se la vas a dar a alguien más? Me imagino que en ese entonces había gente así, diciéndole a las personas, ¿por qué vas a vender tu heredad y lo vas a poner a los pies de los apóstoles? ¿Por qué vas a dejar todo lo que te ha costado y se lo vas a dar a los apóstoles? Aleluya. Me imagino que había gente así, hermano. No nos vamos a ir muy adelante, váyase al capítulo 5 del libro de los Hechos. Una historia muy conocida, Ananías y Zafira. Versículo 1 en adelante. Aleluya. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vean, ellos formaban parte de ese cuerpo, porque ellos vendieron su heredad también. Así es. Ellos sabían que ellos querían estar unidos. Vendieron una heredad que ellos tenían. Versículo 3 en adelante. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Siempre va a haber alguien, hermano, que no quiere formar parte del cuerpo de Dios. Pero vea, hermano, lo que sucedió. ¿Quién le dijo a Pedro eso que había sucedido? Nadie fue y le dijo a Pedro. Zafira no fue y le dijo, mira, Ananías vendió qué sé yo, una casa y sustrajo dinero, no lo va a dar completo. Ella no le dijo, ella estaba de acuerdo con su esposo. Nadie los vio, hermano, haciendo ese negocio, pensando en eso. Fue el Espíritu de Dios que se lo reveló a Pedro. Fue la palabra de Dios que la reveló, hermano, a Pedro. Vea, ¿qué dice la palabra? Que pasó un lapso de 3 horas para que y Zafira no se dio cuenta de lo que había sucedido. Ellos crearon ese plan. Me imagino que dijeron, no, vendemos la casa, damos una parte, compartimos con los hermanos. Ellos venden su casa, nos comparten también, pero nosotros dejamos algo guardado para tal vez en el momento de la crisis nosotros vamos a tener algo para nosotros. Así es. Eso fue lo que ellos pensaron, porque si ellos hubieran tenido unos pensamientos, hermano, claros, ellos hubieran vendido la heredad y lo hubieran dado todo. Si decidieron venderlo, lo hubieran entregado todo. Y ellos hubieran permanecido más unidos, porque eso los iba a unir más. Pero desde el momento que llegó ese pensamiento a sus mentes, hermano, ellos fueron separados. Ellos ya no formaban parte de un pueblo unido. Ellos formaban parte de un pueblo desunido, que es lo que el Señor quiere evitarnos a cada uno de nosotros. Amén, amén. Vea, en 3 horas, hermano, y la mujer no se dio cuenta de nada. Cuando ella llegó, tal vez a ver qué estaba pasando, por qué mi esposo no viene, algo que podía tardar unos 15 minutos, pasaron 3 horas. Ella se preocupó y fue a ver. Y media vez abrió la puerta
¿A quién se encontró? A Pedro. El cual, hermano, la mujer tuvo la oportunidad. El Señor le dio otra oportunidad a la mujer. Así es. Y le dijo, vendiste la heredad en tanto. Tal vez si ella hubiera dicho, no, Pedro, la vendimos más cara, pero no lo dimos todo. Tal vez ella hubiera tenido oportunidad, hermano. Tal vez el Señor hubiera tenido misericordia y no hubiera muerto. Pero ella estaba de acuerdo y dijo, sí, en esa cantidad la vendimos. Y ahí, hermano, en ese momento, ella murió. Así es. Ahí acabó la oportunidad de ella. Nosotros tenemos todavía oportunidad, hermano. Nosotros, hermano, tenemos esa oportunidad. Como dijo el hermano al inicio, muchos ya no pueden estar aquí. Muchos desearon o desean estar aquí, pero ya no pudieron. Muchos, hermanos, despertaron, pero no pudieron levantarse. Muchos ya se fueron a acostar, pero ya no abrieron sus ojos. Muchos están en un hospital, otros están en una cárcel, deseando la oportunidad que usted y yo tenemos, Señor. Pero por eso nosotros tenemos que agradecer siempre al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor nos muestra cosas, nos revela cosas, hermano. Clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas. Vean, a Pedro, hermano, como les digo, nadie le fue a contar lo que estaba sucediendo. Fue el Espíritu que le estaba revelando, porque Pedro estaba unido con el Maestro, porque Pedro estaba conectado con el Señor. Y déjeme decirle que esos tiempos no han pasado. Usted puede conectarse de la misma manera, hermano. Usted puede estar unido, así como Pedro estaba unido con el Maestro. Nosotros también podemos estar unidos con el Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Fue el Espíritu que le reveló, fue la palabra que se le reveló a Pedro, hermano. Juan capítulo 1. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Quién fue, hermano, el que se lo reveló? Fue el mismo Señor Jesucristo. Amén. Señor. Gloria a Dios. Juan Aleluya. capítulo 1. Juan 1:1. Vean lo que dice este versículo muy conocido, muy precioso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Y qué significa verbo, hermano? En griego significa logos, y logos significa la palabra. Entonces en el principio era la palabra. ¿Quién fue que le reveló a Pedro? Fue la misma palabra que le reveló a Pedro lo que estaba sucediendo. Amén, amén. Gloria al Señor. El capítulo 1 siempre, el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel Verbo era Dios. Aleluya. Y ese verbo, esa palabra está en este lugar, está en cada uno de nosotros. El poder de la palabra, hermano, el Señor siempre habla con autoridad. Amén. Aleluya. Por eso vemos, hermano, el poder de la palabra. Aleluya. El Señor tiene autoridad. Amén. Amén. En el pasaje en el que leímos al principio, el Señor les dice, ¿qué es más fácil decir? Vea, ahí está usando la palabra decir. Porque él podía haber dicho, ¿qué es más fácil hacer? ¿Sanar al paralítico o perdonar a los pecados? Pero él dijo, ¿qué es más fácil decir? Aleluya. Ahí está usando la palabra, hermano. Amén. ¿Qué es más fácil decir? Porque cuando el Señor abre su boca, estruendos, truenos, cosas grandes suceden, hermano. Aleluya. Ese es el poder que tiene la palabra. Amén. Sí, Señor. Otro ejemplo, hermano, Mateo capítulo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. El poder de la palabra, hermanos. Mateo capítulo 4. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, perdón, el capítulo 4, versículo 4 dice,
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el versículo 7 que leí, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué usó el Señor, hermano? En la tentación, Él usó la palabra. El Señor usó la palabra para ahuyentar al enemigo. Vea el poder que tiene la palabra. Con una palabra podemos ayudar o dañar a un pueblo, hermano. Así es. Sí, Señor. Las palabras pueden construir o destruir a una persona. Y vea, a un pueblo entero, una palabra la puede destruir. Nosotros tenemos que saber usar la palabra. El Señor nos enseñó que con la palabra nosotros podemos destruir fortalezas. Con la palabra nosotros podemos vencer al enemigo, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchos dicen, me voy a someter en ayuno, voy a orar, qué sé yo, un día completo para vencer al enemigo. Pero déjeme decirle que usted lo va a vencer usando la palabra. Amén. De esa manera usted va a derrotar al enemigo. Cuando usted se une, Amén. hermano, es más fácil vencerlo. Cuando usted se une, es más fácil pelear la batalla y vencer al enemigo. Aleluya. En nuestras manos, hermano, tenemos esta palabra. En nuestras manos está el arma más poderosa. Aleluya. Señor. En nuestras manos la tenemos, la palabra del Señor. Depende de nosotros cómo la vamos a usar. Depende de usted y de mí si la vamos a usar, así como la usó el Señor para vencer al enemigo. Amén. Aleluya. El Señor nos enseñó, hermano. ¿Por qué fue escrito este pasaje? Para demostrarnos a nosotros que nosotros podemos vencer al enemigo. Y cuando ya lo hemos vencido, el enemigo se va. Y luego vinieron ángeles y le sirvieron al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a usar la palabra. Timoteo, segunda de Timoteo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor, hermano, nos instruye. Amén. La palabra del Señor nos corrige. La palabra del Señor nos habla. Muchas veces va a ser difícil. Muchas veces nos va a corregir. Muchas veces nos va a instruir. Y no lo vamos a querer aceptar. Va a ser difícil el proceso. Pero nosotros tenemos, hermano, que darle gracias a Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Tenemos que reconocer que es la palabra del Señor hablándonos. Aleluya. Muchas veces es doloroso que le digan algo fuerte a uno. Muchas veces no lo queremos escuchar, solo queremos escuchar palabras que a nosotros nos agradan. Muchas veces solo queremos escuchar elogios. Pero cuando viene la reprensión, como que no es para nosotros, como que nos queremos separar de ese pueblo. Y un pueblo unido, hermano, un pueblo que permanece unido, déjeme decirle que no va a recibir solo elogios, recibe reprensión, recibe corrección también. Pero eso es lo que hace que el pueblo permanezca unido, hermano. Eso es lo que permite que el pueblo no se separe. Sí, Señor. Eso es lo que mantiene unido al pueblo. Amén, amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. El capítulo 4, segunda de Timoteo, más adelantito el versículo 1 y 2 dice, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vea lo que viene. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor.
¿A qué nos está mandando? A que prediquemos la palabra, que enseñemos con paciencia, con doctrina. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Muchos tal vez le hemos hablado a una persona y queremos que al siguiente día esa persona esté aquí arrepintiéndose, bautizándose. Eso es lo que nosotros deseamos. Y cuando vemos que eso no sucede, decimos, pero ¿qué pasa, Señor, si yo le hablé y esa persona no quiso? Pero aquí nos enseña que hablemos, que prediquemos la palabra con paciencia. No es una sola vez, con paciencia, hermano. Amén. Tenemos que enseñar Señor. con doctrina. Un niño, hermano, no le va a entender a la primera vez. A un niño usted tiene que estarle hablando constantemente, repitiéndole. De esa manera al niño se le graba en su mente y él va a obedecer. Amén. Así es con las almas. Nosotros, hermano, cuando hablamos a una alma, tenemos que saber que es con paciencia, que no es a la carrera. Tal vez, hermano, su caso fue diferente, tal vez mi caso fue diferente. Tal vez alguien nos habló y a la primera aceptamos, pero no todos somos así, hermano. Así es. No todos tenemos la misma forma de pensar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que prepararnos para llevar esta palabra. Aleluya. Pero primeramente unirnos. Amén. Porque si no nos unimos, hermano, ¿cómo vamos a llevar una palabra a alguien que lo necesita? Aleluya. ¿Cómo vamos a predicar esta palabra si no estamos unidos? Para poder llevar esa palabra, todos tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Amén, amén. No va a venir el hermano a decir, hermanos, qué sé yo, un ejemplo, el sábado vamos a ir a evangelizar, el sábado vamos a llevar la palabra. Y va a salir otro hermano, no, hermano, mejor vámonos el viernes. Yo voy a ir el viernes con un grupo de hermanos. Y el hermano, el pastor, dijo aquí que el sábado. Pero otro hermano quiere ir el viernes y se lleva un grupo. ¿Qué está pasando ahí? Se está dividiendo, hermano. Amén. Y así no va a funcionar. Para que esto funcione, todos tenemos que estar unidos. Amén, amén. Como les dije Señor. al principio, el pueblo unido jamás va a ser vencido. Amén, amén. Va a Así ser es. difícil que sea derrotado porque está unido, hermano. Amén. Sí, Gloria a Pero Dios. para eso, hermano, tenemos que prepararnos para Aleluya. llevar la palabra. Aleluya. ¿Y cómo prepararnos, hermano, para predicar la palabra? Libro de Josué. Aleluya. ¿Cómo nos Gloria a Dios, preparamos gloria a nosotros, Dios. hermano, para anunciar la palabra del Señor? Gloria a Gloria a Dios. Señor. Josué capítulo 1, Aleluya. Santo Jesús. el versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted quiere que todo le salga bien, quiere que sus caminos sean prosperados, hermano, aquí está la respuesta. Aleluya. Meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Vemos el poder que tiene la palabra. Aquel paralítico, hermano, fue sanado con la palabra. Cuando el Señor le dijo, a ti te digo. Cuando el Señor le habló, cuando de él abrió su boca y de él salió la palabra, de esa forma fue sanado. Aleluya. Y todos los que mencionan la palabra del Señor, hermano, los que fueron sanados, con la palabra fueron sanados. Aleluya. El Señor los sanó. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que nosotros, hermanos, tenemos algo tan poderoso. Señor. Y vea que este versículo, hermano, no era solo para Josué o para el pueblo de Israel. En esa época, hermano, cuando Moisés había muerto, me imagino era difícil para Josué la situación que se estaba viviendo. El pueblo de Israel, ¿qué pasaba? No quería obedecer porque ellos pensaban que el Señor no iba a estar con Josué como estuvo con Moisés. Y este versículo fue escrito, hermano, en esa situación, en esa circunstancia, y no era solo para Josué ni para el pueblo, como les dije, era para cada uno de nosotros, para todo ser humano, hermano, que iba a leer la palabra, que iba a escuchar, para todos ellos
y nosotros es ese versículo, porque su palabra dice que todo lo que respire, que alabe al Señor. Todo lo que respire, que alabe a Jehová. Si nosotros estamos respirando, hermano, tenemos que alabar, tenemos que exaltar Aleluya. al Señor. El Señor, hermano, nos ordena que meditemos siempre en su palabra, constantemente, Amén. de día, de noche, en el hogar, en el trabajo, en donde nosotros nos encontremos. Tenemos que meditar en la palabra. Amén. Meditar en la palabra no significa solo que usted va a estar leyendo, que usted va a estar, qué sé yo, con la Biblia abierta, porque en su trabajo no lo va a poder hacer. En su trabajo difícilmente usted va a tener la oportunidad de sentarse y poder abrir, porque lo van a correr, lo pueden despedir. Pero usted puede meditar en su mente, Amén. en su corazón. Usted puede leer un versículo y meditar de día y de noche en ese Aleluya. versículo. De esa forma es como nosotros meditamos en la palabra del Señor, hermano. Gloria, sí, Señor. Amén, amén. ¿A qué nosotros le dedicamos más tiempo en nuestra mente, hermano? ¿Cuál es nuestro primer y nuestro último pensamiento? Desde que usted se levanta, ¿cuál es su pensamiento? Cuando usted se va a acostar, ¿cuál es su último pensamiento? ¿Es en la palabra del Señor? ¿O es en lo que usted quiere hacer el siguiente día? ¿O es en lo que usted tiene que hacer? ¿En qué nosotros meditamos más, hermanos? Como pueblo de Dios, tenemos que tomar más tiempo para meditar en la palabra del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que dedicarle más tiempo, que nuestros hijos vean la importancia de meditar en la palabra del Señor. Porque si nosotros no estamos meditando, hermano, nuestros hijos no van a aprender, nuestros hijos no van a ver la importancia que es meditar en la palabra del Señor. Y cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, nos unimos, nos conectamos más con el Señor. Como pueblo nos estamos uniendo. Amén, amén. Eso que están haciendo, hermano, yo los felicito. Leer la palabra del Señor, toda la iglesia, porque de esa manera usted se une. Aleluya. Todos están en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, y eso une más a la iglesia. Eso permite que puedan compartir. Tal vez usted no entendió un versículo, va donde otro hermano y le dice: hermano, explíqueme este versículo. Hermano, ¿qué quiere decir este versículo? Hermano, yo entendí que esta palabra me dice esto. Eso nos une más. Aleluya. La palabra nos une más, hermano. Amén, amén. Pero lastimosamente la tecnología ha influenciado mucho, hermano, para apartarnos. ¿Qué pasa? Ahora ya no queremos meditar mucho porque tenemos el teléfono, tenemos la computadora. Vea, hermano, eso nos aparta de la meditación. Así es. Ahora ya no obedecemos la palabra del Señor como se debería. ¿Qué sucede? Ahora obedecemos más al teléfono, al GPS, al GPS. Ahora obedecemos más. Y déjeme decirle que por venir obedeciendo, fui a la otra iglesia. Cuando puse la dirección, me tiraba más adelante a la otra iglesia y me decía: has llegado. Vean la importancia que es cuando nosotros ponemos toda la atención en un aparato móvil. Nos lleva para otra dirección, hermano. Nos quita del enfoque que nosotros tenemos. Y el enfoque que tenemos que tener es siempre meditar en la palabra del Señor, hermano. Aleluya. En lo que meditamos más en nuestro tiempo, hermano, en nuestra mente, eso es lo que nosotros vamos a transmitir a lo que nos rodea. Si yo tengo un grupo de personas a mi lado, hermano, en lo que yo medite más en mi mente, eso les voy a enseñar, eso les voy a transmitir a los hijos. Eso es lo que se les transmite. En lo que nosotros más meditamos, eso vamos a transmitir. Así es. Y eso se pasa, hermano. Eso es de generación en generación. Pero si nosotros transmitimos a nuestro hijo que nosotros somos unidos, él va creciendo con esa mentalidad que el pueblo de Dios siempre tiene que estar unido. Y déjeme decirle, cuando esos niños crecen, hermano, ¿qué sucede? Va a haber una iglesia unida, va a haber una iglesia poderosa, hermano, porque ellos han visto el ejemplo de sus padres. Pero si ven una iglesia desunida, déjeme decirle que más adelante no va a haber iglesia en ese lugar.
Porque ¿qué va a suceder? Los domingos no van a preferir ir a la iglesia, van a preferir buscar diversión afuera. Porque nadie les ha enseñado que la iglesia tiene que estar unida, que la iglesia tiene que reunirse, que la iglesia tiene que congregarse. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, hermanos. Amén. Sí, Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y les escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aleluya. Estas señales, estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor. Aquí está, hermano, lo que el Señor nos está mandando, lo que el Señor está demandando, lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos. Aquí está. Porque como leímos, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén. Nos corrige, nos instruye, aunque nos regañe, pero es inspirada por Dios. Y eso sirve para que nosotros permanezcamos unidos, para que nosotros, hermanos, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, que la iglesia esté unida, hermano. Aleluya. Que la iglesia permanezca unida. Eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Eso es lo que el Señor está demandando de nosotros, que nosotros seamos unidos. Amén. Amén. Si nosotros, hermanos, aprendemos a ser unidos en un grupo pequeño, nosotros vamos a ser unidos cuando sea un grupo grande. Aleluya. Cuando esta iglesia, hermano, ya no quepa en este lugar, la iglesia siempre va a ser unida, pero tenemos que aprender desde abajo, desde el principio. Desde ahí nosotros tenemos que aprender. Cuando usted y yo aprendemos eso, hermano, déjeme decirle que va a ir en aumento, va a ir creciendo. La unidad en el Señor va a ir creciendo. Tenemos que tomar ese ejemplo, hermano. Estos hombres cargaron a ese paralítico. A ellos no les importó que ese lugar se llenara y ellos no estar ahí. Ellos, hermanos, se unieron por una causa. Ellos se unieron por el bien del otro. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Primero nos preocupamos por saciarnos nosotros, porque estemos bien nosotros, y si queda tiempo o si alcanza, hermano, nos preocupamos por el hermano, nos preocupamos por el de la par. Ellos no hicieron eso. Primero se preocuparon por el que lo necesitaba. Primero se preocuparon por el que estaba en esa situación, y luego sabía que iban a recibir ellos. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Tenemos que permanecer unidos, velar los unos por los otros, orar los unos por los otros, hermanos, porque de esta manera la iglesia va a permanecer firme, la iglesia va a permanecer de pie, la iglesia va a estar unida cuando usted y yo velamos, oramos los unos por los otros. Amén, amén. Gloria al Señor. Es muy importante, hermano, Aleluya. seguir unidos. No sé la situación que ustedes pasen, no sé la circunstancia, la que viva día tras día, pero déjeme decirle que si usted siempre está con la mentalidad de estar unido, el enemigo no lo va a poder vencer. El enemigo no lo va a poder destruir. La enfermedad ya no va a poder atacar, porque usted está unido al Señor Todopoderoso. Porque usted está unido a ese cuerpo poderoso, hermano, que es el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Y no somos solo nosotros, no es solo esta iglesia, sino que en todas las partes del mundo hay diferentes hermanos, unidos, hermanos, en nuestra causa, unidos, clamando unos por otros.
No somos solo nosotros, sino que todos nos unimos en diferentes partes del mundo. Y eso es lo que hace que la iglesia permanezca de pie. Eso es lo que hace que la iglesia permanezca unida. Porque hay diferentes pueblos unidos, adorando y exaltando al Señor Todopoderoso. Gloria al Señor. Este aplauso es para el Señor, porque Él se lo merece. Este aplauso es para nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Voy a invitarles, hermanos, que se pongan de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es el mensaje que el Señor nos ha traído, como les dije, a cada uno de nosotros. No solo a ustedes, sino a mí. El Señor nos habla primeramente a nosotros, que seamos unidos, hermanos. Porque si una casa no está unida, es difícil destruirla. Si una casa no permanece unida, es difícil destruirla. El enemigo entra fácilmente, destruye ese matrimonio, destruye la familia, destruye los hijos, lo va a destruir todo. Pero si una casa está unida, hermano, difícilmente va a ser destruida. Aleluya. Gloria al Señor, difícilmente el enemigo va a poder atacar. Gloria al Señor. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros. Porque tú me llamaste a mí, Señor. Llamaste a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, para que todos juntos nos podamos reunir, Señor, para que todos nos podamos unir en esta hora, Señor, y darte a ti la gloria, y darte a ti la honra, Señor Jesucristo, y darte a ti toda adoración, porque solo tú lo mereces, amado Padre. Hoy te pedimos, amado Jesús, que nos permita poder estar unidos, Señor, unidos, siempre unidos, exaltando tu nombre, glorificando tu santo y poderoso nombre, amado Jesús. Reconocemos en esta hora, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, oh Cristo. Alejado de tu presencia nada somos, Señor. Alejado de ti nada podemos hacer, nada podemos lograr. Oh, pero hoy nos hemos unido, Señor. Este pueblo se une en oración. Este pueblo se une en clamor. Oh, para adorarte, para exaltarte, Señor. Y tú te agradas, oh Cristo. Tú te agradas, oh Dios, porque ves un pueblo. Ves un pueblo unido, Señor. Ves un pueblo reunido. No importa la cantidad, no importa cuántos hay, sino importa la calidad que hay en este lugar. Gracias, oh Cristo, por mantener unido a tu pueblo. Gracias por mantener unida esta iglesia, Señor. Ayúdanos, oh Cristo. Danos la fuerza. Enséñanos cada día, Señor, a poder meditar en tu palabra. Que de día, que de noche meditemos, Señor. De esa manera vamos a poder estar más unidos, instruyendo a nuestros hijos en tu palabra, Señor. Sabemos el poder de tu palabra. Oh, una palabra puede destruirnos, pero una palabra también puede fortalecernos. Oh, Señor, yo te pido que tu palabra pueda fortalecernos día tras día, oh Dios. Gracias, oh Cristo. Te adoramos, amado Jesús. ¿Quién como tú, amado Dios? Tú pagaste el precio en esa cruz, Señor. Tú pagaste el precio en esa cruz, para que ahora cada uno de nosotros pueda estar unidos, Señor. Para que nosotros podamos tener este lugar donde reunirnos, para que nosotros tengamos esta bendición, esta oportunidad de poder servirte, esta oportunidad de glorificar tu nombre, de poder reunirnos, oh, como un solo cuerpo, para adorar a aquel que se lo merece. Gracias, oh Cristo. Ayúdanos a poder estar más unidos unos con otros, Señor, en un mismo sentir, oh Dios. Que no haya división en medio de tu pueblo. Oh Señor, permanece, que podamos estar siempre unidos, oh Cristo. Gracias, Jesús. Oh, gloria, gloria a tu nombre, oh Cristo. Gracias.
Gracias, Señor. Amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias por ese poder de la palabra. Porque un día, Señor, esa palabra nos rescató. Porque un día esa palabra nos perdonó. Porque un día esa palabra nos sanó. Porque un día esa palabra, Señor, hizo un milagro en nosotros. Y ahora lo sigue haciendo. Ese poder de esa palabra, oh, no ha menguado. Esa palabra tiene el mismo poder. Porque tú eres la palabra, Señor. Tú eres la palabra, oh Cristo. Gloria, gloria, gloria a ti. Aleluya, Señor. Queremos serte fiel, Señor. Cada día, Señor. Queremos serte fiel, Alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta hora.
Habrá alguien que quiera buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, ha pasado tanto tiempo, Padre, me he alejado, me he ausentado por alguna razón. Me he alejado, pero aquí estoy delante de ti, rindiendo mi vida, rindiendo mi alma, rindiendo mi espíritu, rindiendo mi cuerpo, rindiendo todo lo que soy, Señor. Me rindo, me entrego, Señor. Dame la fuerza para entregarlo, dame la fuerza para mantenerme, Señor. Dame la fuerza, Padre, para abandonar todo. Dame la fuerza para separarme, aislarme de las cosas que no te agradan. Oh Cristo amado, Cristo amoroso, Señor. Digo, le decimos una vez más: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Una vez más, dile al Señor: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser